La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Sí que Dios siempre nos mantiene mirando hacia Jerusalén. Y si observan Crónicas, es una transición hacia el Nuevo Testamento. Comienza de inmediato a abrir las cosas en el Nuevo Testamento y se centra ante todo en esta llave de David. Esta llave que abre prácticamente todo en la Biblia. Ese es mi padre, de su programa La llave de David, allá por el año 2021, hablando sobre el libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, Crónicas es en realidad el final del Antiguo Testamento, y como él explicó allí, transiciona directamente hacia el Nuevo Testamento. En realidad conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hola a todos, y bienvenidos nuevamente a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa nos apoyamos en la única fuente de información en la que ustedes deberían apoyarse para conocer la verdad sobre Jesucristo y sus enseñanzas. Y por supuesto, esa sería la Santa Biblia. Hoy profundizaremos en la Biblia. Y espero que lean junto conmigo. Estudien la palabra de Dios. Estudien para presentarse como un buen obrero, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2. Eso es lo que hacemos en este programa. Como digo, según la manera en que Dios organizó el Antiguo Testamento, el libro de Crónicas era el último libro de la Biblia hebrea. Y por supuesto, Primera y Segunda de Crónicas, eso fue dividido por los traductores. En realidad, es un solo libro, una historia continua, que nos lleva directamente al Nuevo Testamento. Y como mi padre explicó allí en aquel programa La llave de David, quiero decir, el tema de Crónicas es la casa de David y, por supuesto, el trono de David. Y tiene un mensaje maravilloso. El comentario de Lange dice sobre el libro, el autor de Crónicas centra su atención en David y en el reino fundado sobre la promesa que se le hizo en 2 de Samuel 7. Y ese es, por supuesto, el capítulo que habla del pacto que Dios hizo con David, diciendo que se sentaría sobre un trono eterno, un trono que existiría para siempre. ¿Dónde está ese trono hoy? La Biblia habla de que Jesucristo regresará a esta tierra para reinar desde el trono de David. Quiero decir, estos son pilares centrales de las enseñanzas de la verdadera Iglesia de Dios. El tema, como digo, ese pacto davídico, la casa de David y, por supuesto, el trono de David. Si van al comienzo de Crónicas, esto sería el libro de Primera de Crónicas 1, versículo 1. Comienza con esta extensa genealogía y comienza, por supuesto, con Adán, sobre quien leen en los primeros capítulos de Génesis. Comienza con Adán y luego, durante 9 capítulos, tienen genealogías. Y por aburrido que eso pueda parecerle al lector común, esto era muy importante para Dios canonizarlo. Es una extensa genealogía, como digo. Y luego, después de pasar las genealogías en el capítulo 9, entonces, como digo, entran en este maravilloso, edificante y positivo mensaje, este mensaje de la llave de David. Y Esdras incluso omitió algunas de las cosas negativas sobre el rey David. Como saben, él cometió muchos errores graves. Y Dios quiso que eso también estuviera en la Biblia, en otros lugares, pero en Crónicas, en la manera en que concluye el Antiguo Testamento, Dios quiso que el enfoque estuviera en el trono de David, la llave de David, el reinado venidero de Jesucristo sobre toda la tierra. Así que es un mensaje maravilloso, y aquí, al comienzo, empieza con Adán, y obtienen esta amplia panorámica de la historia. Dios quiere que conozcamos nuestra historia. Esta es una cita de este libro aquí, El Nuevo Trono de David. Este es el libro que vamos a ofrecer junto con un folleto que mencionaré en un segundo, pero lo ofrecemos de forma gratuita. No hay costo ni obligación. Si desean profundizar mucho más de lo que hemos podido en un programa de media hora, o de lo que el tiempo nos permite, asegúrense de llamar hoy a nuestros operadores y solicitar el nuevo trono de David.
Aquí hay una cita de ese libro. Dice, el comienzo del libro de Crónicas también lo enfoca a uno en este rey. La primera palabra en el libro es Adán. Esa palabra lo remonta a Adán y Eva y el árbol de la vida. Pero si uno considera esto espiritualmente, realmente se trata del último Adán, o sea, Jesucristo. Mi padre se refiere a un versículo en 1 Corintios 15:45, donde se habla del último Adán o del segundo Adán. Es el apóstol Pablo quien escribe, y se refiere a Jesucristo. Así que tienen al primer Adán en Génesis 2, o supongo que Génesis 1 y versículo 26. Y luego tienen al último Adán o al segundo Adán, Jesucristo. Y se le menciona en el primer capítulo del Nuevo Testamento. Y obviamente en 1 Corintios 15, como acabo de decir, el primer Adán rechazó, esto lo escribe mi padre. El primer Adán rechazó el árbol de la vida, la ley de Dios y el Espíritu Santo. Él quería hacer las cosas a su manera, justo como la humanidad continúa viviendo hoy. El primer Adán no nos llevará a ninguna parte. El segundo Adán sí. Realmente estamos hablando de dos mundos diferentes. El primer Adán comenzó este presente mundo malo, como Pablo lo describe en Gálatas 1:4. Pero el segundo Adán, Jesucristo, comenzó un mundo nuevo, el nuevo mundo de mañana. Y por supuesto, hoy existe solo en la iglesia, pero pronto se extenderá por toda la tierra. Cristo vino real y verdaderamente a comenzar un mundo nuevo, una nueva civilización. Es asombroso pensar en esta extensa genealogía. Aquí hay una cita del libro de Crónicas. Esta es la segunda pieza de literatura que ofreceremos de forma gratuita en el programa de hoy. Tienen el nuevo trono de David. Y tienen este libro, el libro de Crónicas, en el cual mi padre dice: el libro de Crónicas se enfoca principalmente en el segundo Adán, quien va a gobernar en el trono de David para siempre. Él libera a las naciones de Israel de la peor y última cautividad babilónica, un final horrible, al cual le sigue inmediatamente el gobierno del segundo Adán, para siempre. Si vemos este libro espiritualmente, comprenderemos una profecía inspiradora del futuro. El segundo Adán dirige a la iglesia de Dios, Israel espiritual, hoy. Él habla a su iglesia y al mundo a través de nueva revelación. ¿Cómo podría el segundo Adán dirigirnos si no nos hablara? Así que tenemos este guía, o nuestra cabeza. Pueden leer sobre la cabeza de la iglesia en 1 Corintios 12, Efesios 4, Efesios 5. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el segundo Adán. Ahora volvamos a Crónicas. Tocamos el primer versículo, que comienza con esta extensa genealogía, el primer mundo iniciado por el primer Adán. Y luego tienen lo que dice al final de Crónicas. Eso es Segunda de Crónicas 36:20, donde dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Así que llegan a esta dramática conclusión del Antiguo Testamento. Babilonia llevando a Judá cautiva, y luego Persia conquistando después a Babilonia. Y luego el rey de Persia comisiona a los judíos, o a un remanente de los judíos, para que regresen a Jerusalén y levanten las ruinas para edificar para Dios. Dice en el versículo 22, mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro rey de los persas, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice: esta es la declaración final de Crónicas. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Eterno su Dios con él, y suba. Y así, como mi padre dijo en aquel clip con el que comenzamos el programa, esto es justo aquí. Quiero decir, este es el puente hacia el Nuevo Testamento. Esto es lo que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y como ven allí,
El último versículo concluye con la pregunta: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea el Eterno su Dios con él y suba. ¿Quién va a subir y edificar para Dios, reconstruir el templo y volver a poner el enfoque en ese trono davídico? Bueno, la respuesta, o la historia, simplemente continúa en el primer capítulo del Nuevo Testamento, y en realidad esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién hay entre vosotros que subirá? Dice aquí, en el versículo 1 de Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que aquí está el puente. Todo se remonta al trono de David. Y lo veremos a medida que avancemos, incluso en los evangelios. Mateo, el libro de Lucas, se remonta a esta visión de la llave de David. Hay un flujo continuo de la historia y, tal como ocurre en Mateo 1, hay otra extensa genealogía, pero esta es una en la que el enfoque está en el segundo Adán, Jesucristo. Se le menciona justo ahí en el versículo 1 de Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hablando de conexiones, Cristo era el hijo de David. Provino de aquella línea davídica. Ahora bien, Apocalipsis 22:16 en realidad dice que Él es la raíz y el linaje de David. Él es la raíz porque antes de convertirse en Jesucristo en la carne, era el Verbo, y Dios hizo todas las cosas por medio de Él. Efesios 3:9. Así que en ese sentido, Él es la raíz, pero también es el linaje. Provino de esta extensa genealogía. Era de la línea de David. Y ven la genealogía de José, aunque era solo el padrastro, y aún así, era de la línea de David. Pueden ver Lucas 3 y observar la genealogía de María, que también proviene de la línea de David. Aquí hay una cita del libro de Herbert Armstrong, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Dice, puesto que él era la raíz, el trono le pertenecía antes que David naciera, y, por consiguiente, David se sentó sobre el trono de el Eterno. En segundo lugar, dado que Jesucristo era el hijo legítimo y carnal de David, por herencia se hizo nuevamente acreedor a aquel trono, continuando así la dinastía de David. Por eso, cuando Jesucristo regrese a la tierra, Él tendrá doble derecho al trono de David. Esa es una declaración de Estados Unidos y Gran Bretaña, en profecía. Quiero decir, esto es una visión asombrosa, lo que estamos tratando aquí. Estamos adentrándonos en la profundidad de la Santa Biblia, en el plan de Dios para la humanidad, y en esta visión de la llave de David. Versículo 2. Esto está en Mateo 1. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Así que aquí está esta genealogía que gira en torno al segundo Adán, y está detallada como pueden leer en el resto del capítulo. Crónicas les da esa extensa genealogía, y luego la tienen aquí en el Nuevo Testamento también, en el folleto de Crónicas. El folleto que sostuve hace un momento. Crónicas realmente contiene un recorrido épico. En este libro, Esdras nos muestra cómo mantener a la Iglesia de Dios hoy, fijamente enfocada en una perspectiva espiritual. Eso significa que debemos entender nuestra historia física y espiritual. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos llamó Dios hoy fuera de temporada? Dios trata a las naciones de Israel, e Israel espiritual, la Iglesia, muy diferentemente. Como digo, estos son temas profundos, pero tenemos la literatura que necesitan para adentrarse a fondo en ello. Incluso Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Lo mencioné, o lo cité hace apenas unos momentos. ¡Qué visión! Más abajo, en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Así que aquí están los reyes de Israel, o los reyes de Judá, después de que las naciones se dividieran en dos naciones. Y si observan las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12 y Génesis 17, dice en Génesis 17 y versículo 6, y reyes saldrán de ti. Las promesas de raza y de gracia a Abraham, las promesas dobles en Génesis 12. Parte de eso tenía que ver con reyes, realeza,
que saldrían de los lomos de Abraham, específicamente a través de la tribu de Judá. David, por supuesto, siendo el rey con quien Dios estableció aquel pacto davídico. El versículo 16 aquí en Mateo 1 dice, «Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo». Eso es Mateo capítulo 1. Y así Dios da esta extensa línea genealógica que culmina aquí, o lleva directamente a José, el padrastro de Jesús. Y Dios se encargó de que, ya saben, él también proviniera de la línea de David. Era importante para Dios que incluso el padrastro fuera de aquella línea davídica. El versículo 17 dice, «De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Dios no es autor de confusión y desorden, sino que es autor de orden. Pueden leer más sobre eso en 1 de Corintios 14. Él organiza su plan. Su profecía es segura. Su palabra es verdadera, es segura. Podemos apostar nuestra vida en ella. Podemos apostar nuestra vida en la promesa, el pacto que Dios hizo con David. Mucha gente piensa que ese trono, ¿saben?, dejó de existir unos siglos después de que Dios le hiciera esa promesa a David. Bueno, eso significaría que Dios no pudo cumplir su promesa. No, Él sí cumplió su promesa. Y de verdad, si juntan Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía con el nuevo trono de David, hablan de una historia amplia. Obtienen la historia completa. Espero que tengan interés en adentrarse en ello. Como digo, deja atónita la mente cuando entran en las profundidades y las riquezas de ello. El versículo 18 dice, «El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que estaba encinta debido a una intervención milagrosa en su vida por parte de Dios mismo, Dios el Padre a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios». El versículo 20 dice, «Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es». Esta es toda una prueba para este hombre. Sin duda era un hombre de carácter. Era un hombre justo, dice la Biblia. Y le habría sido fácil o tentador repudiarla porque, bueno, está encinta y es virgen. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios le dijo, esto es de Dios. Este es un nacimiento milagroso que está por suceder. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mucha gente piensa que Jesús vino a salvarnos en nuestros pecados, que no necesitamos hacer nada, que no necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento, que no necesitamos apartarnos de nuestros malos caminos, como dice en 2 de Crónicas 7:14. No, basta con recibirlo en su corazón y están salvos. No tienen que hacer nada. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a sacarnos de nuestros pecados. Vino a mostrarnos el camino para apartar el pecado. Quiero decir, Él nunca pecó en su vida perfecta, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso está en Hebreos 4. Primera de Pedro 2 dice que debemos seguir sus pisadas. Vean cómo luchó contra el pecado, contra los impulsos de la carne. En aquella noche final en el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, donde oró durante horas y horas, e incluso sudó sangre. Clamaba a Dios pidiendo ayuda y poder. Ese es el ejemplo que Dios quiere que sigamos en nuestra batalla contra el pecado. El versículo 22 dice, «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros». Pueden leer más sobre eso en Isaías 7. Dios estaba con la humanidad, Dios vino en la carne,
Y miren lo que la humanidad le hizo. Miren cómo rehúsan aceptar su gobierno cuando regrese por segunda vez. Quiero decir, dice mucho sobre el mundo que comenzó el primer Adán. Es un mundo apartado de Dios. Es un mundo hostil a Dios y a su ley. Romanos 8:7. Es un mundo guiado por el corazón engañoso y perverso. Jeremías 17 y versículo 9. Es un mundo malo, como dijo Pablo. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Simplemente creyó a Dios. Confió en Dios y tomó a María por esposa. Y el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús, primogénito de la Virgen María. Miren Lucas capítulo 1. Retomaremos el relato de Lucas, versículo 26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Así que es parte de la misma información que acabamos de leer en el relato de Mateo. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Quiero decir, este era un matrimonio extraordinario, o un matrimonio por venir. Estaban comprometidos. Esta era una familia que Dios había organizado, que Dios había preparado para este momento. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Tengo una obra que realizar. ¿Qué obra o misión tan inusual era esta? Y aún así, ambos simplemente aceptaron lo que Dios dijo. Está bien, nos casaremos. Daremos a luz a Dios en la carne. El versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Así que él no era solo el hijo de David o de la línea de David. Era el Hijo del Altísimo. Ese es Dios el Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Permítanme leerlo de nuevo. El Señor Dios le dará a él, Jesucristo, el trono. Ese es un trono desde el cual se reina, en este caso sobre toda la tierra. Lean los últimos versículos de Apocalipsis 11. El trono de David su padre. Hablando de conexiones. En otras palabras, el trono de David va a existir cuando Jesucristo regrese. Existe ahora mismo. Está en algún lugar de esta tierra. Y pueden leer mucho al respecto si obtienen Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía y lo juntan con el nuevo trono de David. Un estudio maravilloso, un estudio inspirador, dice acerca del reinado de Jesús. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, nunca va a terminar. El gobierno de Cristo sobre esta tierra. Cuando regrese, por más airadas que estén las naciones, cuando Él vuelva a esta tierra, va a sofocar por la fuerza toda forma de rebelión, y luego gobernar esta tierra por los siglos de los siglos. Esa es la pura verdad de la Biblia. Y es una lástima que más predicadores no hablen de ello, o lo espiritualicen y digan, bueno, en realidad no significa eso. La Biblia en realidad no quiere decir lo que dice aquí. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Permítanme citarles otro folleto que escribió mi padre, La llave de David, donde, bueno, probablemente pueda parafrasear donde dice que el rey David en la antigüedad es un gran ejemplo de la manera en que Dios obra aquí. Dios concede este increíble honor a David. Establece este trono eterno a través de su línea física y culmina en el gobierno de Jesucristo. En realidad es el trono de Dios, es el trono de Cristo, y aún así Dios usó a este hombre común, el rey David de la antigüedad, y estableció este trono eterno a través de él y de su línea. Y Jesús provino de aquella línea. Jesús también era la raíz de aquella línea.
y Jesús regresará para reinar sobre aquel trono davídico, o aquel trono de David, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Versículo 34 dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero decir, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo van a lograrlo? Dice en el versículo 35: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, eso es lo que es el Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también aquel santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Va a ser un bebé milagroso. Va a ser un acto milagroso de Dios lo que haga que todo esto suceda. Y dice en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Todos los acontecimientos milagrosos que condujeron a la primera venida de Cristo. Hay mucho más por venir cuando hablemos de la segunda venida de Jesucristo a esta tierra, cuando reine desde el trono de David. Para más, asegúrense de llamar hoy a nuestros operadores y solicitar los folletos gratuitos, el nuevo trono de David y el libro de Crónicas. Y si desean añadir a la lista, agreguen Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Son más que bienvenidos a solicitar los 3. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Les agradecemos que nos acompañen y esperamos verlos de nuevo la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos. Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía y el Nuevo Trono de David.